Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Sintra, una ciudad que parece sacada de un cuento de hadas, así que acompáñame a conocerlo. Antes de iniciar el recorrido en Sintra, les quería comentar que en este viaje de Portugal vamos a hacer un road trip recorriendo varias ciudades. La primera fue Lisboa, que es el video que ya está subido en el canal, así que si no lo has visto, ve a verlo. Y Sintra es nuestra segunda parada. Nosotros alquilamos una van desde Lisboa en la empresa Rent Car. Yo les dejo el link en la descripción para que ustedes puedan hacerlo si viajan a Portugal. Y de allí condujimos aproximadamente por 45 minutos para llegar a Sintra. Hoy vamos a visitar tres palacios maravillosos: el Palacio da Pena, el Castelo dos Mouros y el Palacio da Regaleira. Así que acompáñame a conocerlos. Nuestra primera parada del día de hoy es el Palacio da Pena, que es uno de los lugares más emblemáticos de Sintra. Bueno, cositas importantes. Lo primero, las entradas son con horario, tienen que ser supremamente puntuales porque solo dan un espacio de media hora. O sea, si tú, no sé, si tú reservas a las 10 y llegaste a las 10:40, perdiste. Te esperan hasta las 10:30 máximo. Y lo segundo, tú cuando llegas a la entrada principal del parque donde está ubicado el palacio, es decir, tú no llegas a las puertas del palacio. Y la llegada desde la entrada del parque hasta el palacio son 30 minutos caminando y todo es en subida, o sea, todo es en lo más una caminata pesada. Oigan, miren, también pues si no quieren subir la media hora caminando por estas subidas, hay un bus, te cobran 3 euros y te suben hasta el palacio. Entonces tienen que considerar esa media hora más para llegar a tiempo a la entrada del palacio, porque recuerden, el horario es estricto. La entrada al palacio cuesta 20 euros y la entrada solo al parque donde está ubicado el palacio, que puedes ver el palacio por fuera, te cuesta 10 euros. También recomiendan mucho como recorrer los jardines, aparte de diferentes cafés, restaurantes, entonces si quieren pueden almorzar aquí. Oigan, este lugar es súper concurrido, así que yo les recomiendo que compren las entradas desde antes. Nosotros llegamos y ya no había entrada al palacio hasta la 1:30 de la tarde. Entonces, por favor, háganlo con anticipación. El Palacio da Pena es uno de los lugares más impresionantes y únicos de Sintra, y sin duda uno de los palacios más llamativos de toda Europa. Fue construido en el siglo XIX por el rey Fernando II de Portugal, quien transformó las ruinas de un antiguo monasterio en esta residencia real completamente fuera de lo común. A diferencia de otros palacios más clásicos, aquí no hay un solo estilo arquitectónico. El edificio es una mezcla de influencias góticas, renacentistas, manuelinas, incluso elementos exóticos inspirados en el mundo árabe, lo que le da ese aspecto tan colorido y casi de cuento de hadas. Su ubicación en lo alto de la montaña y rodeado de naturaleza hace que parezca sacado de otro mundo.
Palacio da Pena está increíblemente bien conservado y te permite ver muy de cerca cómo vivía la realeza portuguesa. Y es que aquí sí vivió el rey Fernando II de Portugal y su esposa la reina María II de Portugal. Después también fue utilizada por otros miembros de la realeza portuguesa. De hecho, fue una de las últimas residencias de la monarquía en Portugal antes de que el país dejara de ser monarquía en 1910. El palacio tiene varios espacios como salones, comedores, dormitorios y zonas más privadas. Y lo más interesante es que muchos de los muebles son originales. Sillones, camas, mesas, cuadros, lámparas, relojes, incluso la vajilla perteneció a la familia real. Algo interesante es que a diferencia de otros palacios europeos que son enormes y más abiertos, aquí las habitaciones son más recogidas, más pequeñas, pero están llenas de detalles. Cada sala tiene su propia personalidad con decoraciones diferentes, techos trabajados, tapices, muebles tallados y azulejos típicos portugueses. Y al recorrerlo me pareció algo súper curioso y es que las habitaciones están conectadas una tras otra, casi como en forma de secuencia. O sea, por ejemplo, si estás en la habitación A y quieres ir a la habitación D, tienes obligatoriamente que pasar por la B y la C. No hay como accesos independientes o pasillos por los que puedas evitar entrar a otras habitaciones. Esto hace que el recorrido sea muy lineal, como si estuvieras atravesando el palacio en una especie de circuito continuo. O sea, no hay un espacio como un pasillo donde parten varias habitaciones, no, es una habitación tras otra, tras otra, tras otra. Esta fue sin duda mi sala favorita y era utilizada por la realeza para recibir invitados importantes y para momentos más formales. Todo está pensado para impresionar: los techos decorados, los candelabros enormes y los muebles elegantes y la distribución del espacio. Dentro del Palacio da Pena dura aproximadamente entre 30 y 45 minutos, depende de cuánta gente haya. La verdad es más pequeño de lo que parece por fuera, lo cual sorprende bastante porque desde lejos se ve enorme. Además, no todo el palacio está abierto al público, solo se puede visitar una parte, que es la que mejor se conserva y muestra cómo vivía la familia real, mientras que otras zonas permanecen cerradas. Y después de recorrer el interior también puedes salir a verlo por fuera, y ahí es donde realmente te das cuenta de lo impresionante que es. Los colores, los detalles y la mezcla de estilos hacen que cada ángulo sea completamente distinto. Y dato curioso, los colores tan llamativos del palacio no son casualidad. Resulta que cuando el rey Fernando II de Portugal lo manda a construir en el siglo XIX, estaba muy influenciado por el movimiento romántico que buscaba crear lugares que parecieran casi de fantasía. Por eso eligió usar colores fuertes como el rojo y el amarillo, algo muy poco común en los palacios tradicionales de Europa, que suelen ser más sobrios. La idea era que el palacio destacara en medio del paisaje y se viera desde lejos, casi como un símbolo.
pero me gustó más por fuera, la verdad. Digamos que por dentro no se me hacía como un palacio, se me hacía como una casa muy bonita, pero sí se me hizo pequeño por dentro y como que todas las habitaciones eran continuas, entonces yo pensaba como, bueno, entonces si querían ir, no sé, a la sala principal, pues les tocaba pasar por las habitaciones de todo el mundo. Nuestra siguiente parada es el Castelo dos Mouros, que queda aproximadamente unos 15 minutos caminando desde el Palacio da Pena. Salimos del Palacio da Pena y vinimos al Palacio de los Moros, y como la anterior, para llegar hasta allá, pues desde la entrada principal es hartico caminando y en subida también. Miren que afuera de los dos palacios están estos tuk-tuks que los llevan hasta el otro palacio y de ese hasta acá. Por si no quieren hacer la caminada, pues lo pueden comprar. El Castelo dos Mouros es uno de los lugares más antiguos de toda Sintra y su historia se remonta a más de 1000 años atrás, mucho antes de que existieran los palacios que vemos hoy en la zona. O sea, mucho antes que el Palacio da Pena que acabamos de visitar y el Palacio da Regaleira que vamos a visitar después de este. Hemos subido un montón y quiero que vean atrás todo lo que nos falta por subir, gente. No, esto está muy duro. Eso sí, nos está haciendo un clima excelente porque aunque sí hay mucho sol, pues hay mucho viento, entonces como que refresca. Y la vista desde aquí está espectacular. Construido entre los siglos 8 y 9 por los musulmanes durante la época en la que la gran parte de la península ibérica estaba bajo dominio islámico. Su función principal era estratégica. Desde aquí se podía vigilar todo el territorio, incluyendo el Océano Atlántico y las rutas de acceso a Lisboa. Por su ubicación en lo alto de la montaña, el castillo era prácticamente una fortaleza defensiva. Sus murallas siguen en el contorno natural del terreno, adaptándose a las rocas y creando una estructura muy integrada con el paisaje. Desde arriba, las vistas eran clave para detectar posibles ataques.
En el siglo XII, durante la Reconquista, el castillo fue tomado por los cristianos bajo el mando de Afonso I de Portugal, quien logró conquistar la zona y consolidar el territorio como parte del naciente reino de Portugal. Después de eso, el castillo perdió poco a poco su importancia militar y con el paso del tiempo fue quedado en abandono, hasta que siglos más tarde, en el siglo XIX, el rey Fernando II de Portugal decidió restaurarlo parcialmente, integrándolo dentro del paisaje romántico de Sintra junto con el Palacio da Pena. Hoy en día, más que un castillo tradicional con interiores, lo que se conserva son sus murallas y torres que se pueden recorrer caminando. La experiencia es muy diferente a la de los otros monumentos, porque aquí lo principal no es lo que hay dentro, sino las vistas y las sensaciones de estar caminando por una fortaleza medieval en medio de la naturaleza. Además, el Castelo dos Mouros representa una de las capas más antiguas de la historia de Portugal, mostrando el paso de distintas culturas por este territorio y cómo fue evolucionando a lo largo de los siglos. Ahora, recomendaciones importantes si vienen. Vengan con calzado cómodo porque van a subir más de 400 escalones y no es solo la cantidad, sino que hay algunos bien empinados. También, sobre todo para las mujeres, eviten pantalones largos, muy sueltos o vestidos, porque por ejemplo yo vine con un pantalón suelto, holgado y lo pisaba todo el tiempo y esto es súper peligroso porque las escaleras son irregulares y todo es de piedra. Además, hay tramos donde hay literalmente abismos, estás al borde, con bastante altura, así que hay que ir con cuidado. Tengan en cuenta antes de subir por si tienen alguna limitación física, si viajan con niños o adultos mayores, o si no les gusta mucho el esfuerzo físico, ojo que este lugar es un poco exigente. Miren, encontramos este caminito al lado del Palacio de los Moros. Después les cuento si es atajo o si es peor. Pues más bonito sí está. Porque nosotros, por ejemplo, de ese palacio a este, nos demoramos más o menos unos 15 minutos por la carretera, pero de vuelta es subida todo, gente, y este paseo está difícil. Entonces vamos a ver si por este camino como que sale mejor que volverse por la carretera. Gente, sí, ya llegamos al Palacio da Pena, es mucho mejor por este caminito. Entonces ya saben, ahí a la salidita del Palacio Los Moros hay un cartelito y dice a la derecha 300 metros entre el bosque hasta el Palacio da Pena. Mucho mejor, ya llegamos y nos ahorramos unas cuantas subidas bajo el sol. Miren, es por aquí, entonces si van a subir al Palacio Morros, miren, suben por acá y se encuentran este camino y se meten por aquí. Bueno, gente, mis opiniones al respecto, pues el Palacio da Pena me gustó, pero siento que hay otros palacios mucho más bonitos, entonces si tienen que elegir uno, yo digamos no elegiría ese para ingresar, porque me parece a mí que es mucho más bonito por fuera. Y los Moros, pues muy chévere, las vistas impresionantes, pero les cuento, la subida es difícil. Yo sufrí mucho, aunque bueno, yo soy cero atlética, pero sí estuvo muy difícil la subida, es todo escalera, pero bueno, vale la pena porque es muy bonito. Después de unos 25 minutos en carro aproximadamente llegamos a nuestro tercer palacio, el Palacio da Regaleira, que cuesta 10 euros la entrada y al igual que el Palacio da Pena es importante que lleguen puntuales a su hora de entrada.
Quinta de Regaleira era originalmente un terreno rural con una pequeña casa que pertenecía a la nobleza portuguesa desde el siglo XVIII. En 1892 la propiedad fue adquirida por un rico comerciante llamado Augusto Carvalho Monteiro, que era conocido por su pasión por el arte, la literatura, la historia y el ocultismo. Entre 1904 y 1910, Carvalho Monteiro encargó la construcción y diseño de la Quinta de Regaleira para que fuera una residencia muy lujosa, como pudimos ver, pero también un lugar cargado de simbolismo y espiritualidad. El arquitecto italiano Luigi Mannini fue el responsable de la creación arquitectónica y paisajística, integrando elementos neogóticos, renacentistas, manuelinos y románticos. La construcción combinó un palacio, jardines, capillas, fuentes, grutas y un montón de estructuras súper misteriosas, todo inspirado en creencias ocultistas y, claro, los templarios. Está también la capilla, que es una capilla neogótica llena de detalles decorativos y también llena de simbolismos religiosos. Y bueno, hay muchos otros elementos simbólicos relacionados con la masonería, con los templarios, la alquimia, la mitología, la filosofía. Por ejemplo, hay referencia a la Rosa Cruz, al número 9, que es muy importante en la alquimia, a la cruz templaria y a textos ocultistas. Los elementos principales del lugar son, primero que todo, el palacio, el edificio principal llamado Palacio de Regaleira. Combina varios estilos arquitectónicos y es una residencia de lujo con habitaciones decoradas, con muebles antiguos y pinturas y detalles muy simbólicos. En segundo lugar, claro, los jardines que rodean la quinta son extensos y están llenos de caminos sinuosos, grutas artificiales, lagos, cascadas y una gran variedad de plantas. El diseño del jardín es intencionalmente misterioso para que quien lo recorra pueda vivir una experiencia de descubrimiento. Está el Pozo Iniciático, que es sin duda el símbolo más famoso de este lugar. Es una torre invertida que desciende en espiral hasta 27 metros de profundidad. El pozo tiene una escalera en forma de caracol con varias plataformas y se cree que se usaba para ceremonias masónicas o ritos de iniciación. Pero después les voy a contar más al respecto. El pozo conecta con un sistema de túneles que recorren toda la quinta y simboliza el descenso, los misterios y la búsqueda del conocimiento oculto. Oigan, este palacio, al igual que los otros dos, está ubicado como en un parque gigante. Entonces cuando vas a ir a visitarlo y tienes el ticket para ingresar al palacio, pues tienes acceso a todas estas áreas alrededor del palacio. Esto es gigantesco, o sea, este parque es gigante, entonces si tienen tiempo de recorrerlo todo, si quieren caminar, hacer senderismo o pasar un rato chévere, vengan, muy chévere, es gigantesco. Hay senderos, hay cafeterías, hay otros, digamos, monumentos. Chévere, está chévere. Los tres jardines, bueno, los tres parques grandes estuvieron muy bonitos. Miren todo lo que hay además del palacio.
también se ve el Palacio de los Moros al fondo. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero yo les muestro con la cámara. Allá estuvimos subidos, Dios mío. Llegamos al Pozo Inciático, uno de los lugares más enigmáticos de Sintra. A pesar de su apariencia, no es un pozo tradicional. Nunca se utilizó para sacar agua, en realidad fue construido con un propósito simbólico y espiritual. Su diseño en espiral representa un descenso no solo físico, sino también metafórico, relacionado con rituales de iniciación. Se cree que este lugar estaba vinculado a prácticas esotéricas influenciadas por corrientes como la masonería o los templarios, muy presentes en la Europa de la época. El recorrido hacia abajo simboliza una especie de muerte simbólica, mientras que el ascenso representa el renacimiento o la iluminación. El pozo tiene varios niveles conectados por unas escaleras en espiral y cada parte tiene un significado. En el fondo hay túneles que conectan con otras zonas de la quinta, lo que refuerza esa sensación de misterio y laberinto. Como les comenté, el propietario del lugar era un hombre con un gran interés en lo oculto, la simbología y los secretos, lo que explica por qué este lugar está lleno de referencias que no son evidentes a simple vista. Hoy en día, más que una simple atracción, el Pozo Inciático es uno de los lugares más misteriosos de Portugal. Lo último que visitamos fue el Palacio de la Quinta, una construcción de principios del siglo XX que tiene un estilo neomanuelino muy característico de Portugal que retoma elementos decorativos de la época de los descubrimientos. Por dentro el recorrido incluye varias salas como salones principales, comedores, oficinas y habitaciones privadas. Muchas de estas estancias conservan elementos originales como techos decorados, carpintería en madera tallada, vitrales y detalles en piedra que reflejan el nivel de detalle con el que fue diseñado el palacio. A diferencia de otros palacios más grandes, este es más compacto, pero está muy bien organizado y cada espacio tiene una función clara dentro de la vida cotidiana de quienes vivían allí. En conjunto, el interior del palacio permite entender cómo era una residencia privada de alto nivel para la época, con una mezcla de funcionalidad y decoración muy cuidada en cada espacio. Pero la Quinta de Regaleira es mucho más que este pequeño palacio o el famoso Pozo Inciático. En realidad todo está en una propiedad enorme donde se mezclan distintos elementos arquitectónicos y espacios muy bien integrados entre sí, llenos de simbolismo y misterio. Lugar donde cada parte del palacio, los jardines, los túneles y las estructuras forman parte de una misma idea, creando una experiencia muy distinta a los otros lugares de Sintra. Venimos a un pequeño café que hay justo al lado del palacio. Miren, hay como unos sándwiches. Yo me pedí este que era de salmón y costó 12 euros. Vamos a probar qué tal el sanduchito. Bueno, ya probamos los sanduchitos y la verdad es que no estaban buenos, Yo pedí el de salmón y mi hermano pidió como el de jamón y ninguno, no.
No. Definitivamente después de estos 3 palacios que recorrimos hoy, mi favorito sin duda alguna fue Quinta de la Regalía. O sea, me pareció completamente espectacular. Esto es como una ciudadela, esto es gigante y te metes por un montón de callejones, por un montón de senderos y llegas a un lugar nuevo, lleno de torres, lleno de mosaicos, lleno de esta arquitectura manolina que es tan hermosa. Me encantó este lugar. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Recorrimos 3 palacios maravillosos en Sintra, una ciudad que parece salida de un cuento de hadas. Espero te haya gustado tanto como a mí y nos vemos en un próximo video.